Recta final en este año para las elecciones presidenciales que están muy pero muy calientes, no solamente por quienes se presentan, sino por los acuerdos y desacuerdos y desencuentros, y también por la situación política donde se quieren evitar varias cosas. Primero, el tema de el parche permanente que se viene sucediendo ya hace tantas décadas de no tener políticas de Estado claras y que por lo menos le den una calma o un sostén y un peso específico a un país que navega en aguas muy pero muy agitadas hace muchas décadas. Y a esto se le suma la maldición de la doble H. ¿Qué es la maldición de la doble H? No es otra pandemia, pero parece. Es el karma de los presidentes argentinos que luchan contra. La primera H es la hiperinflación y la segunda es el helicóptero. ¿Se acuerdan? Bueno. Estas son definiciones, por supuesto, no mías, sino de Andrés Malamud, quien es politólogo y publicó Diccionario Arbitrario de Política, un libro que sirve como un acercamiento, a veces irónico, a este tema. Andrés, gracias por atenderme. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo ves al país hecho... Ya te agrego un H pelota más. Sí, hecho hambre también. Hambre también le podríamos agregar, 50% de pobreza, más de 100% de inflación. La paradoja es que no hay tanta hambre, porque el Estado sirve simplemente para alimentar a la gente que no se puede alimentar por sí misma. El Estado argentino está hecho para salvar a los demás abajo y para romperles la espina a todos los demás, cobrándoles impuestos. Pero los salva, Andrés, los salva a los demás abajo, los hace cada vez más pobres y bestias. Les permite sobrevivir, por eso no ha estallido. Uh-huh. Y esto no solamente el peronismo, también el gobierno de Macri tuvo. Hablo por eso dije décadas y décadas. Desde 1975 Argentina no tiene un modelo de producción y desarrollo. Desde el Rodrigazo, que somos una hoja al viento. Recién decías que faltan acuerdos, políticas de consenso. En realidad los pocos consensos que tenemos son tóxicos. Son seguir manteniendo este estado decadente que no permite el emprendedurismo, la iniciativa individual, la creatividad de los individuos. Uh-huh. Y fíjate que contra esto se levanta casualmente un anti-establishment. Milei, que es seguido por gente de clase media baja, que ya descubrió que el Estado es un peso y no un motor. El perfil del votante de Milei son hombres, varones, de menos de 30 años, de clase media baja, típico repartidor de Rappi, que se dio cuenta que tiene que arreglárselas porque nadie lo va a ayudar si él no se ayuda. Uh-huh. Y esto es lo que los grandes partidos se olvidaron, la gente que quiere que le vaya mejor y no quiere depender del Estado para que le vaya mejor. Andrés, cuando empezaste a escribir este libro, empezaste con las definiciones, ¿qué pasa con este ordenamiento de ideas? ¿Y en qué momento te encontraste haciendo un análisis, como por ejemplo el que acabas de hacer, de toda la Argentina que fue, de lo que es, y acá te abro el signo de pregunta, ¿de lo que seguirá siendo? Es una pregunta triste esa, porque sí. Sentimos que Argentina no va a volver a ser la Argentina que pensamos que era. La Argentina de Mafalda. ¿Qué Argentina es la de Mafalda? De la década de los 60. Es una Argentina en la cual con un trabajo mediocre podías tener una buena vida. Y mejorando. El padre de Mafalda se iba comprando el autito, se iban de vacaciones a Mar del Plata. Claro. No tenía un gran trabajo. Eran típica clase media, él era un funcionario, la madre era ama de casa. Y sin embargo progresaban. Ahora estamos en un país en el cual con un salario en blanco sos pobre. Uh-huh. Hay trabajadores formales que son pobres, que no llegan a la línea básica para tener una vida digna. Esto nunca había pasado. Esto no es irresoluble. Uh-huh. Sabemos que no es irresoluble por la experiencia argentina, que suele rebotar, nos la pasamos cayendo y rebotando, pero también porque hay otros países que consiguieron salir de esto. El problema es que todavía no conseguimos el equilibrio justo, porque el equilibrio justo depende de romper los consensos tóxicos. Hace falta disrupción en Argentina, no solamente política de Estado, hace falta acabar con las políticas de Estado que no funcionan. Este diccionario arbitrario de la política, ¿por qué arbitrario? Y ya nos metemos en lo que no es justamente algo arbitrario, sino que es un diccionario muy divertido, porque tenés definiciones realmente, o sea, uno agarra un diccionario, buscame la definición de gobernar, buscame la definición de democracia, buscame la definición de ciudad. Bueno, y ahí está la definición de todas las palabras que a uno se le pueden ocurrir.
Y agarrar un diccionario... Me alegro. Es medio aburrido, pero agarrar el tuyo es divertido. Me alegro que lo hayas apreciado porque el único principio que recorre todo el diccionario es no ser aburrido. Ahí va. Es un diccionario porque tiene 220 entradas, palabras, conceptos. Uh-huh. Pero es arbitrario porque hay 3 ejes que lo recorren. Política argentina, sobre todo del 83, aunque no solo. Relaciones internacionales, para entender un poco el mundo. Y después un poquito de ciencias sociales, para saber de qué hablamos cuando decimos ciencia política o historia o economía. Pero lo fundamental es que sorprender al lector en vez de aburrirlo. Entonces, lo que vos decías, hay algunas definiciones serias, pero tienen ámbito de intención divulgativa. Por ejemplo. No son científicas. Y vas a encontrar ahí unas cuantas cosas referentes, por ejemplo, a los planes de distribución condicional de riqueza, que es esta palabra compleja, es AUH. Claro, la asignación universal por hijo. Claro. Exactamente. ¿Qué impacto tiene la AUH? Hay gente que dice, y se la dan a los pobres para que los voten. Bueno, descubrimos que unos estudios en Brasil te indican que tantos votos se ganan repartiendo como se pierden porque no les toca a ellos. Los planes se dan a la gente que está más abajo. La gente que está un poquito más arriba de esos que están abajo se siente mal, no le gustan los planes. Claro. No le gusta que se lo den a otros por no trabajar cuando ellos creen que el trabajo es lo que corresponde. Así que fíjate qué paradoja. Los planes no te hacen ganar votos. Los que ganás en un sector los perdés en otro. Aparte, es una de las... aparte el plan que no alcanza, porque quizás en algún momento podría llegar a alcanzar para algo, pero ahora es como, te lo doy, pero no te alcanza. Si no salís a laburar, realmente no te alcanza. Justamente, de eso se trata. La gente además tiene que rebuscárselas. Y es un país del rebusque, Argentina, en el buen sentido. La gente, si quiere sobrevivir y progresar, tiene que hacer algo más de lo que le dicen o le permiten. Y los partidos tradicionales no lo están entendiendo, ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos. Siguen pensando, aunque lo digan de otra manera, que el Estado te salva. Y fíjate que los dos son parecidos, porque, lo repito, Cambiemos cuando gobernó, tuvo más planes que el kirchnerismo en el gobierno anterior. Te quiero compartir esto con la audiencia. Malvinas, islas del Atlántico Sur que Argentina recuperará el día que su PBI per cápita alcance al de los malvinenses. Que también, ¿sabés por qué digo esto? Porque siempre Malvinas también es un eje de campaña de hace muchísimos años de muchos partidos, de todos los que se presentan con alguna idea. Pero bueno, ahí queda. Es fácil ser patriota con la sangre ajena. Claro. Pero esto es importante porque los argentinos tenemos que entender que nunca las Malvinas serán argentinas si sus habitantes no quieren serlo. Nunca será contra la voluntad de los habitantes que lograremos recuperar el territorio. Y nunca querrán ser argentinos si ser argentinos significa ser más pobres de lo que son ahora. La única manera que tenemos de seducirlos es ofrecerles una vida mejor. Y ahora los malvinenses son ricos, porque tienen los permisos de pesca, tienen un montón de recursos económicos para 3.000 personas. Tienen un PIB per cápita que es varias veces superior a la Argentina. Hasta que Argentina no sea un país desarrollado, recuperar las Malvinas va a ser un delirio patriotero, no un proyecto realista. Estoy charlando con Andrés Malamud, quien es el ideólogo, el autor intelectual y material de Diccionario Arbitrario de la Política, un libro que sirve como un acercamiento a este tema. Y ¿me hablas de la latinoamericanización del país? Sí, con gusto te hablo del tema, pero sin gusto, porque latinoamericanización no es un concepto despectivo. Pero América Latina es la región más desigual del mundo, en la cual el ingreso y la riqueza está peor distribuido. Y Argentina no era así. Argentina tenía una distribución del ingreso que solo con Uruguay se equiparaba y era similar a los países desarrollados. Parecida a los Estados Unidos, que es un país desarrollado desigual. Claro, estamos hablando de la década del 20-30 ahí, ¿no? Inclusive hasta los 70. La Argentina de Mafalda era muy igualitaria. Sí, la Argentina de los 60. Argentina se rompe definitivamente en el 75, a partir del Rodrigazo. Hasta entonces la veníamos peleando. La latinoamericanización es que nos dividimos entre los muy pobres y los muy ricos. Un país de villas y de countries. No éramos un país de villas y de countries. Había algunas villas, había algún country, pero no vivíamos en barrios cerrados. Ahora hay gente que quiere protegerse, que quiere sacar a sus hijos de la educación pública, que ya lo hizo, que cree que si no lo manda a una escuela privada sus hijos no van a tener destino. Argentina era el país de la educación pública. La latinoamericanización es la privatización de la buena educación. ¿Estás en Portugal? Sí, estoy en Portugal. Mi mujer, que es portuguesa, dice que yo resido en Portugal, pero vivo en Argentina. Bueno, ¿le contás a la gente cómo se vive en Portugal?
¿Y qué diferencias es con ciertas cosas argentinas? Porque estás en Europa, contigo España, en un lugar muy lindo. Contame, ¿qué te pasa a vos como argentino? ¿Qué ves de distinto, hasta culturalmente? Porque algunas veces uno dice, y la Argentina, hasta que no cambie ciertas cosas de base culturales, va a ser muy difícil que cambie en un todo importante como para empezar a crecer. ¿Pero cómo lo ves vos? Bueno, quizás los jóvenes, si nos están escuchando, no lo entiendan, pero para gente de mi edad, Portugal es como era Argentina en los 60 y 70. La educación pública es buena. Mis hijos van a la escuela pública en Portugal, que es como la mía, cuando fui hace 30 o 40 años. Es un país seguro, segurísimo, toda Europa es segura. Argentina era relativamente segura hace 40 años. La salud pública es de buena calidad. Y no es un país riquísimo, lejos de eso, pero es un país bastante igualitario. No hay visas miseria, para darte una idea. Las hubo, hace 40 años Portugal era pobre, pobrísimo. Era un país rural, atrasado, y el ingreso en la Unión Europea en 1986 le permitió desarrollarse. Así que ellos avanzaron hacia el futuro, y el futuro de ellos era como nuestro pasado. Argentina fue para atrás mientras Portugal iba para adelante. Esa es la tragedia argentina. Que nosotros no solo estamos parados en el tiempo, estamos retrocediendo en el tiempo. Y mira, menciono también por ahí que hay un economista famoso, un premio Nobel, que dijo alguna vez que había 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón es un país que tiene mínimo territorio y ningún recurso natural, pero está lleno de japoneses que son trabajadores y creativos. Argentina es un país que tiene todo el territorio y todos los recursos, pero no tiene japoneses. Si le tenés que explicar a un portugués que no conoce Argentina, todo esto que acabas de decir, ¿te lo entiende con la mentalidad europea o le cuesta? Mira, aquí viene otra paradoja. Nos siguen viendo como un país de múltiples recursos y oportunidades. Cuando vos les hablas de Argentina, ellos ven a Messi, ven al Papa, ven a Borges y a Cortázar, ven, bueno, por supuesto, Máxima, la reina de Holanda, que la tenemos aquí cerquita, ven la carne, ven la Patagonia, ven el tango. Somos un país de admiración en Europa. Por eso cuando se enteran de que tenemos 100% de inflación, no lo pueden creer, nos preguntan cómo se hace para vivir con 100% de inflación. Uno responde, estamos acostumbrados. Siempre fue más o menos así. Pero Argentina sigue siendo un país que para la gente de a pie es admirable. Y eso es lo que estamos desaprovechando. Sí, me pasa cuando charlo con gente que es de Europa, me dice, yo no lo puedo creer. Y se lo trato de explicar y a veces es infructuoso porque, claro, hacen preguntas tan... y digo esto desde el buen sentido, preguntas básicas que tienen que ver con el sentido común, y le digo, mira, en Argentina el sentido común es el menos común de los sentidos, entonces yo quiero siempre, empiezo las charlas desde ese lugar, cuando me toca hablar con alguien que vive en España, en Alemania o en donde fuere, o viajar hacia allá, y me dicen, pero no lo puedo creer, pero si tenés la pesca, y bueno, y terminás en traerme otra cerveza que te sigo tratando de explicar. Pero claro, pasa esto. Y ahora en este contexto de 3 dígitos inflacionarios, 50% de pobreza, ya es hay en algunas escuelas que se estudia las economías de ciertas regiones, y como un compendio aparte se estudia la Argentina, lo que le pasa y cómo hace con su economía, en serio te lo digo. Sí, o sea, y esto nos trae un tema que mencionabas antes, es sí. Una cuestión de cultura, es una cuestión de organización. Felizmente no es una cuestión genética, no es un problema de los argentinos. Los argentinos cuando salen al exterior tiran los papeles en el cesto y pagan los impuestos. Seguro. El problema es cuando vivimos juntos, es un problema de organización. Y la organización no funciona porque los incentivos son incorrectos, porque no hay castigo para el que se porta mal y no hay premio para el que se porta bien, al contrario. Pero esto está en el cambalache. Claro. El que no llora no mama. El que no llora no mama y el que no afana es un gil, claro. El premio es para el que se porta mal, porque el que se porta bien es un tonto. Uh-huh. Andrés, ¿el libro se puede conseguir en todas las librerías? No sé si en todas, se puede conseguir seguramente por internet, es de Clave Intelectual, la editorial que publica también Le Monde Diplomatique, pero yo espero que llegue a las librerías del interior, espero que en Olavarría, en Bahía Blanca y Mar del Plata esté presente, que son mis 3 municipios favoritos del interior bonaerense. Seguramente que así va a ser. Pueden buscar a Andrés Malamud, háganse el favor de buscarlo en Google, de leerlo a él y también de sus obras. Este diccionario de arbitraje de la política realmente está para tenerlo, para leerlo y también para compartirlo y tener algo distinto para
para esas reuniones, para esas conversaciones, para sí mismo, para otra mirada. Me quiero despedir haciéndote una pregunta que tiene que ver con lo regional. El presidente de El Salvador, Bukele, ha sido noticia desde su asunción por el cambio que ha hecho. ¿Qué mirada tenés? El Salvador es un país particular, porque tenía mucha población emigrada en Estados Unidos, que fue devuelta por Estados Unidos para El Salvador. En algunos casos ni siquiera hablaban castellano porque eran hijos de emigrantes. Y esa gente formó las Maras, que eran organizaciones delictivas muy violentas. Eso llegó a un límite, la gente dijo basta, y Bukele lo que hizo fue ofrecer una solución. La solución fue autoritarismo y mano dura. En el corto plazo fue una solución mágica. Redujo el nivel de violencia. En el largo plazo lo que produjo es un régimen autoritario en El Salvador. Claro. Así que lo van a terminar pagando a largo plazo. Hoy funciona, eso hay que admitirlo. Hoy hay menos crimen en El Salvador porque creó campos de concentración donde metió la fuerza y maltrato a muchos de estos integrantes de las Maras. Pero lo hizo no solo violando las leyes y los derechos humanos, intervino en el Congreso. Negociando con los y por supuesto, intervino en el Congreso, intervino en la Corte, pero sobre todo negoció con los cabecillas del crimen. Llegó a un acuerdo, le pagó a los jefes. Esta es la manera en que se administra con poca violencia el crimen. En Argentina también se hace. No hay menos droga en la provincia de Buenos Aires que en Santa Fe. Lo que hay es negociación con los cabecillas y distribución ilegal del territorio, con control de las comisarías y paraguas de los políticos. En Santa Fe no quisieron hacer eso los socialistas y patearon el hormiguero. Entonces cada comisario, cada narcotraficante, cada político se negoció por su cuenta. Lo que hizo Bukele no es desconocido, pero va a tener consecuencias a largo plazo cuando los cabecillas con los que negociaron y a los que les pagaron para que reduzcan la violencia se subleven, porque el país lo van a gobernar ellos, no el presidente. Wow, qué fuerte, ¿no? Mientras América Latina no haga algo con la droga va a hacer lo que quiera con América Latina, porque los narcos tienen más plata que los estados. Y el mundo y en el mundo no pasa lo mismo, porque hasta se necesitan en Estados Unidos, en Rusia, en China. Sí. ¿No pasa lo mismo? ¿Por qué se necesitan? Los narcos los estados, claro. Es que en otros países hay prosperidad. Lo que hay que estudiar del narcotráfico es su economía. No es solamente una cuestión de salud. No, obvio. Yo hablo desde el punto de vista del poderío económico, que desde allí nace el poderío en otros estamentos. Está visto, ¿no? Exacto. Es que genera oportunidades económicas y laborales en una sociedad que perdió la esperanza, en una sociedad que no genera empleo. Las sociedades prósperas administran el narcotráfico porque hay plata por afuera del narcotráfico. En muchas regiones de América Latina no hay negocio, no hay trabajo por el narcotráfico. El narcotráfico ofrece oportunidades de vida que el mercado ya no ofrece, y el Estado tampoco. Si no hay prosperidad, lo que tiene que haber es una reducción del negocio del narcotráfico, y eso se resolvió en algunos países solamente con la descriminalización, con la despenalización, no con la legalización. No hay droga libre por la calle. Lo que hay es droga regulada. Se puede, como en la farmacia, como en los medicamentos, no compra medicamento el que quiere, sino el que tiene una receta. Y el Estado se encarga de atender a los adictos. Los adictos no son delincuentes, son enfermos. Esto se hizo en parte en Holanda, en Uruguay y sobre todo en Portugal. Claro, pero estamos hablando de otro tipo de país, otro tipo de cultura. Y esta Argentina, Andrés, hablamos de Sebastián, Bukele, otro tipo de cultura ahora, porque hace 20 años Portugal tuvo el pico de muertes por sobredosis en el mundo. Todos los portugueses conocen a alguien que murió de sobredosis hace 20 años. Mirá. Por eso despenalizaron. No fue para que la droga se distribuya, es para que se deje de distribuir y el Estado pueda atender a los enfermos. Claro, pero despenalizaron y funcionó porque hubo ayuda por parte de las partes, digamos, y hubo consenso. Argentina está muy falta de consenso en todo y también necesita cierta, a ver cómo lo digo para que no digan qué está diciendo este flaco. Y yo no te digo que necesita un cierto buquelismo para salir de ciertas cosas que están desmadradas. ¿Qué necesita Argentina de esto que hemos hablado anteriormente? Ahí está. Sí, orden, sin ninguna duda. Necesita orden. La cuestión es que el orden puede ser autoritario o puede ser democrático. Un orden autoritario tiene buenos resultados en el corto plazo, pero a la larga lo terminas pagando porque todas las dictaduras terminan generando violencia. Claro. Y a veces tienen que ser derrocadas por la violencia también. Un orden democrático no es imposible y es muy efectivo. Yo creo en esto segundo, ¿no? En el orden democrático,
más que en la violencia que nos ha entregado una historia muy, muy triste de ambos lados, ¿no? Después podemos discutirlo. Pero no hay que olvidar la parte del orden. Exactamente. Yo soy amigo del orden, por supuesto, pero del orden bien concebido. Sí, y que controle y que funcione. A los que nos controlan. Claro, bien, exactamente, bien una controlado. Policía eficiente, pero no arbitraria. Una policía que tenga controles, que tenga jueces no corruptos, y para eso tienen que estar bien pagados. Porque si no, los narcos siempre van a tener más plata que los policías, que los jueces y que el servicio penitenciario. Andrés, me encantó la charla. Te mando un abrazo muy, pero muy grande. Te deseo lo mejor siempre. Gracias por atenderme y felicitaciones por esta obra. Santiago. Mil gracias. Te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos. Es Andrés Malamud. Ha escrito La maldición de la doble H, el karma de los presidentes argentinos que luchan contra la hiperinflación y el helicóptero. Andrés es un politólogo argentino que vive en Portugal. Es un diccionario arbitrario de la política, este libro con el cual acabo de hablar, y sirve como un acercamiento irónico, por supuesto, al tema. Pero si tienen la chance, léanlo. Es muy lindo, es muy pintoresco, es muy real, y también es alguien que tiene una mirada no solamente argentino permanente, sino desde afuera, donde quizás la distancia te hace ver algunas cosas y otras no. Se los dejo a ustedes.